y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegra de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hacer un tutorial para hacer la parte de la agenda de Notion. Porque después del vídeo de Notion, que si no lo habéis visto os lo dejaré por aquí, hay quien me ha preguntado que cómo hacía la agenda. Porque el calendario, si es una plantilla, la lista de contactos, la agenda telefónica también es una plantilla, pero la agenda la creé la cogí de un vídeo de la plantilla de otra persona y luego la modifiqué a mi gusto. Así que como he tenido bastantes preguntas en privado de esto, he pensado, bueno, bastantes son 3, pero suficiente como para que diga, ay, pues hay gente que tiene la curiosidad de saber cómo crear mi plantilla. Así que he decidido que voy a hacer un vídeo para crear la plantilla de cero. Así que ahora voy a ponerme aquí en una esquinita, no sé en cuál, creo que aquí arriba, o aquí abajo, y vais a ver la pantalla grabándose y vamos a hacer la plantilla de agenda desde cero. Así bonita, con las fotos y todas estas chorraditas así para hacer nuestra vida más romántica como está tan de moda ahora. Así que si te gusta este vídeo, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Venga, pues vamos a empezar. Este es mi escritorio y voy a crear una página nueva. Cuando tú abres un Notion de cero, ya te sale este escritorio principal, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a crear una nueva página que luego puedo decidir meterla o no dentro de mi escritorio principal, porque puedes tener varios escritorios principales, ¿vale? Entonces voy a añadir una página aquí al final, que viene aquí, añadir página, y la voy a llamar agenda de tutorial, o del tutorial. Vale, ahora, chorraditas bonitas que a mí me gustan. Vamos a añadirle una cubierta. Esto te pone una cubierta por defecto, la que sea, pero yo la voy a cambiar aquí en Change Cover, y a mí me gustan las imágenes de Unsplash, ¿vale? O un splash si lo dices en español. En concreto quiero una foto temática con lo que estoy haciendo, así que vamos a buscar por la palabra agenda. En Unsplash puedes buscar tanto en inglés como en español, pero las búsquedas en inglés funcionan mejor. En todo caso, agenda se llama igual. Y vamos a ver cuál me voy a poner. Una así que sea como inspiradora. Pues me voy a poner... La cuarta esta de Renata Adrien es la que tengo. Vamos a poner otra por cambiarla, a ver si luego me voy a confundir de agenda. Mira, esta que está aquí la chica escribiendo. Y luego, si ponéis en reposicionar, la puedes mover para que se vea, pues yo que sé, más la mano, pues yo que sé, no se ve la agenda, no tiene sentido. Entonces yo la voy a poner, por ejemplo, aquí. Vale, así como... Bueno, yo creo que así se entiende lo que es. Save position, guardar la posición y ya está. Y luego le llamamos a añadir un icono que va a ponerlo encima de la agenda. Y aquí vamos a probar por calendario. Mira, muy bien. Este así. Pues ya está. Maravilloso. Vale. Ahora, vamos a empezar con el cuerpo de la agenda. ¿Vale? Entonces, me voy a poner aquí en agenda tal cual. Yo no quiero crear ni una página ni nada. Si veis, mi tutorial está aquí, mi tutorial, mi cursor está detrás de tutorial y le voy a meter un salto de línea, un intro. Un intro que es esto. Ahí estamos. Y ya me deja escribir. Entonces, vamos a empezar por poner... por ejemplo, imaginaos que queremos tener una sección superior de cosas importantes de la semana que no se nos pueden olvidar, ¿vale? Cosas importantes de la semana. Y luego vamos a empezar a poner los días. Yo tengo una agenda, sabéis que tengo un modelo y luego todas las semanas me hago un duplicado y ya le meto los números de la semana y la personalizo. Y el modelo, la plantilla modelo la tengo todas las semanas. Entonces voy a poner lunes pero no pongo números, ¿vale? Lunes y martes. Ahora, yo la tengo a doble columna, ¿vale? Porque si no sería como un chorro para abajo, que no me interesa. Entonces, ¿cómo se hace esto? Cuando tú te pones al lado de la palabra, si veis, os sale como estos 6 puntitos, ¿vale?
Si lo pincho y no lo suelto, lo puedo arrastrar. Y cuando lo arrastro, si veis, me salen estas rayas. Y esas rayas, cuando yo las sobrepaso, creo como diferentes secciones, ¿vale? Puedo crear la sección en vertical, entre separado, pero también, que es lo que yo quiero, bueno, eso sería en horizontal según mis criterios. Seguro que mi madre, seguro que tú dices que esto es vertical, porque siempre vamos del revés. Pero no la quiero en horizontal, la separación la quiero de forma así, lateral, vertical, ¿vale? Así que, fijaos, si me voy al extremo de la derecha, llega un momento en que la raya pasa de horizontal a vertical. ¡Ahí está! Si yo quisiera una tercera sección, si queréis hacer una columna, una agenda, estoy cansada, una agenda a 3 columnas, ponemos miércoles, por ejemplo, porque después viene el miércoles, lo pinchamos, no lo soltamos, la vuelvo a poner aquí y aquí están mis 3. Puedes poner tantas como os dé la gana, ¿eh? Pero yo creo que con 2 está bien. Vale, entonces, vale, así. Para mí, después del miércoles, después de aquí, quieto, joder, la estoy guiando. Vendría el jueves, luego el viernes, luego el sábado, luego el domingo. Y aquí a mí me gusta dejar un sitio que puede ser bien para notas, o bien en mi caso a mí me gusta para cosas para reagendar porque no me ha dado tiempo, ¿vale? O cosas que han surgido durante la semana que no quiero hacer esta semana, pero que no quiero que se me olviden meterlas en la plantilla de la semana siguiente. Porque yo mis plantillas mi semana yo la preparo el domingo por la tarde. Entonces, pues el domingo por la tarde me duplico una nueva plantilla, le pongo los días de la semana, me voy al reagendar de esta semana y le meto ya las cosas agendadas a la semana siguiente. Si es para más de una semana, no lo pongo aquí, sino que lo pongo en el calendario, ¿vale? Esto, ¿qué se me suele quedar sin hacer? Pues yo qué sé, por ejemplo, ahora que estamos con el plan de convivencia otra vez, pues que si no hemos terminado de revisar el plan de convivencia, que si no he podido llamar a unos padres o ver a unos niños, pues esas son las cosas que yo pongo ahí, porque las tengo que hacer sí o sí la semana siguiente. Ahora, imaginaos que viene un profe y me dice: Leticia, que en 2 semanas tengo médico. Porque, bueno, pues como soy la jefe de estudios me tienen que decir estas cosas, que soy yo la que lo controla, ¿no? Pues entonces no lo apunto ahí, sino que me voy a mi calendario y pongo profe médico en 2 semanas. Y del calendario recordad que también llevo cosas a la agenda, porque yo me hago mi planificación a inicio de curso de qué tengo que dar en cada semana para que el temario entre entero. Entonces yo todas las semanas me voy a mi calendario y vuelco en la agenda lo que tengo que dar esa semana en clase, cuando preparo mis clases de mi semana el domingo por la tarde, ¿vale? Que es cuando corrijo y preparo las clases. Bueno, pues reagendar. Vale. Ahora, debajo de cada uno de estos, yo ya empiezo a hacer los cuadraditos de to do. Entonces, voy a poner un cuadradito a cada, que lo voy a llamar to do, ¿vale? Y luego veremos a ver cómo gestionamos esto. No sé por qué no estoy haciendo copia-pega, porque podría estar haciendo copia-pega y sería todo más sencillo. ¿Vale? Ahí estamos. Y ahora, yo no quiero que esto esté igual. Bueno, primero, los to-dos. Vamos a hacer los to-dos. Fijaos, si pincho, en vez de pincho y mantengo, pincho y suelto, clico y suelto, los 6 puntitos, me salen las opciones. Y viene convertir en. Aquí es donde están todas las cosas en lo que lo puedes convertir. Por cierto, aquí también están los conversores de columnas, pero yo no lo hago esto, yo arrastro y es más sencillo. Vale, entonces, vamos a ver qué son estas cosas. Texto normal. Encabezados que ahora los vamos a usar. Una página dentro, porque podríamos tener subpáginas dentro. Por ejemplo, tenéis una reunión a una hora de la agenda y tenéis cosas anotadas para la reunión que no queréis que se os olviden. Podéis tenerlas ahí, creáis una página, ponéis reunión y que eso sea una página, pincháis, entraréis dentro de esa página y ahí tenéis vuestras notas para la reunión. O podéis tomar notas después y si la agenda la guardáis, se os quedarán guardadas ahí. O luego esa página la puedes sacar, llevar al menú del escritorio y meterla en otra de notas, ¿vale? Esa también es una cosa interesante. El to-do list, que es lo que voy a usar ahora. Bullet points, que son los puntitos, que también hay gente que le gustan las bullet points. A mí me gustan los to-do list porque luego hago check cuando está hecho y te suben ahí las endorfinas de haber hecho cosas. Una lista con números. Una lista, esto es un desplegable. Por ejemplo, muy útil también
Porque yo me hago to-do list y luego meto un tabulador y voy metiendo las, por ejemplo, imaginaos, clase de biología de tercero. Y quiero hacer el punto 3, están las actividades, recordarles el examen y no sé qué más. Entonces, voy metiendo, meto tabulador debajo y hago 4 to-do list debajo. Pero también podría ser con un toggle de estos. Y entonces se abre el triangulito y ves las tareas dentro, que te las pone con puntos de ballet, ¿vale? No de ballet journal. Bueno, código porque Notion es una herramienta súper potente a la que yo no llego. Y también puedes hacer códigos para que te hagan cosas. Bueno, esto, citas, destacar algo así como en un cuadradito, para ecuaciones, contenido que se sincronizaría a través de varias páginas, que no es mi caso. Lo mismo de las listas que se despliegan, pero con letra de encabezado, con 3 tamaños diferentes, y luego las columnas, ¿vale? Bueno, pues yo me quedo con el to-do list, ¿vale? Y no sé por qué los he copiado en todos, muy mal por mi parte, porque así ahora estoy haciendo control C, control V en todos, ¿vale? Señalo y lo modifico. Si no, tendría que ir dándole los 6 puntitos siempre para transformarlo en to-do list cada uno de ellos. Y ahí estamos. Vale. Ahora, yo no quiero que las letras de los días sean iguales que las letras de las de las listas de debajo, porque es que si no, no lo voy a ver. Entonces, por cierto, aquí también vamos a poner un to-do para las cosas importantes de la semana. Entonces, fijaos que aquí tengo a una línea, a una columna, y a ver si os lo puedo enseñar, ahí, ¿vale? Y aquí estoy a 2, pero bueno. Entonces, porque yo lo quiero así, ¿vale? Entonces, vamos a ver, me marco esto, bueno, no hace falta ni marcarlo, en verdad, aunque te vengas aquí pasa. Le das a convertir a y lo vamos a poner en encabezado de tipo 1, ¿vale? Bueno, quizá 1 es más grande porque se me parece mucho a la de la agenda. Vamos a probar con encabezado de tipo 2. Encabezado de tipo 2. Vale, pues encabezado de tipo 2 para todos. Encabezado de tipo 2. Encabezado de tipo 2. Encabezado de tipo 2. Vale, ya tengo todos los encabezados puestos. Pero aquí no se queda la cosa. Porque a veces se te puede perder aún así, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero hacer ahora? Vamos a ponerle a esto color de fondo. ¿Cómo? Me voy otra vez a los 6 puntitos y al apartado de color que está abajo. Y bien, podemos poner letras en color. A mí lo que me gusta es poner el fondo en color. Entonces, por ejemplo, para las cosas importantes de la semana, claro, ¿qué me pasa a mí? Que tengo el Notion en inglés. El Notion en inglés. Es que estoy muy cansada, ya lo he dicho. Tengo el Notion en modo oscuro y debo decir que en el modo oscuro esto se ve peor. A ver, voy a hacer una prueba. Se va a ver mejor así, pero es que a mí me gusta... Bueno, os lo voy a enseñar de las dos maneras. Lo podéis poner así con las letras en color, que se ve bastante. Entonces yo diría, venga, pues un color para cada día de la semana. Por ejemplo, Ay, no color, le dice a color. No os he dicho que estoy cansada. Pues, espérate, ¿he puesto el mismo? Sí, había puesto el mismo. Yo digo, ya veo los colores iguales. ¿Qué está pasando? Ay, Dios mío. A ver. Uy, bueno. Esta es una opción. Creo que me he saltado un color. No me lo he saltado. Y el reagendar lo voy a dejar así. Vale, entonces bueno, así ya se ve bastante bien. ¿De acuerdo? Y la otra opción, que es la que yo hago, aunque debo reconoceros que con el fondo negro se ve peor, con el fondo blanco se ve perfecto, mejor que las letras con colores, es esta, de color de fondo, ¿vale? Entonces, bueno, pues este primero, porque el marrón es que queda como muy feo con el negro, ¿vale?
Y queda así. Que también es muy mono si lo veis. A ver, mira, vamos a poner, por ejemplo, otro. He puesto el mismo, Leticia, muy bien. Vaya emparamiento tienes. Vale. ¿Veis? Que también es otra opción. Pero me gusta más con las letras. Así para el fondo negro. Yo es que lo hice en blanco y luego me puse fondo negro y ahora pues... Pero bueno. Entonces, esto sería así. Luego, imaginaos que quiero poner algo aquí debajo. Por ejemplo, marcarme mis rutinas, que eso lo tengo, para que no se me olviden, pues pongo rutinas. Y aquí pongo mañana, mañana, tarde y noche. Bueno, pues ahora a esta sí que va a ir a 3 columnas. Y noche. Ahí estamos. Voy a meter aquí un salto más para que me quede un espacio, ¿vale? He hecho un intro. Esto le vamos a poner tamaño de encabezado 2. Y le vamos a poner un colorito así, pues así. Y mañana, tarde y noche. Mira, vamos a probar aquí lo de las listas estas que se despliegan, ¿vale? Entonces le voy a poner lista que se despliega, pero como mañana, tarde y noche quiero que sean encabezados, no voy a usar esta de aquí de toggle list, sino toggle heading. Y le voy a poner un tamaño, acordaos que lo de arriba está en tamaño 2, pues le voy a poner un tamaño 3. A este y a este. Vale. Y ahora dentro, pues por ejemplo, me levanto y desayuno. Perdón, los puntitos. Porque esto no lo clico cada día, solo lo tengo de recordatorio, pues le pongo puntitos. Desayuno, deporte, o meditación, o lectura, o las cosas que hagáis. Yo desayuno y me he visto. Antes intentaba hacer deporte, pero me pasa todos los cursos igual, que a mitad del curso ya no hago deporte, porque la vida no me da la energía. ¿Vale? Entonces, bueno, pues para que os hagáis una idea. Y luego si decidís, por ejemplo, aquí yo por ejemplo digo biología de tercero. Y ahora veis que le doy a intro y ahora le doy al tabulador, que es este de aquí. Tiene que ser flecha con la raya. Y entonces se mete uno para adentro. Y ahora aquí pongo página 100. Ejercicios 1, 2 y 3. Repaso para examen, ¿vale? Y le pongo todo. Y luego quiero decir que tengo, por ejemplo, biología de bachillerato. Pues lo que he hecho para salir es pulsar a la vez el mayús y el tabulador, ¿vale? Y salgo para afuera. También se puede hacer si marcas todo, ¿no? Ah, no, eso sale en la versión móvil. En la versión móvil, como no tienes tabulador, cuando marcas todo aquí en esta cosa que te ha salido flotante, te permite, hay un símbolo de tabulación para que lo hagas si lo haces con la versión móvil o con la versión de tablet, ¿vale? Y pues poco más os quiero enseñar, os he enseñado los puntos, los cuadros y los desplegables. Creo que ya va más que de sobra. Sería hacerlo todos los días así y listo. Y nada, hasta aquí el tutorial. Si os ha quedado todavía alguna duda, por supuesto, volved a escribirme o bien en los comentarios o bien por privado en Instagram, ¿de acuerdo? Bueno, uso cualquier red está bien, pero Instagram es la que me soléis escribir. Y nada más, espero que ya, si os quedaban dudas para usar Notion, que lo uséis, porque es aunque este vídeo es de profes, ¿vale? Porque en verdad la agenda de Notion yo la uso para profes, es la forma más sostenible, es que Sustainable Teacher es siempre Sustainable Teacher, no se separa. Es la forma más sostenible de tener una agenda y evitar papeles y objetos más al medio ambiente. Así que
Cualquier duda, cualquier cosa la dejáis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.